Antes de que el mármol definiera el perfil de Roma, antes de los arcos triunfales y del imperio, la ciudad era un pequeño conjunto de chozas de barro y paja levantadas junto al río Tíber. Su origen fue modesto, un asentamiento de pastores rodeado de pantanos, pueblos rivales y rutas comerciales aún poco desarrolladas. El nacimiento de Roma no procede de una única fuente histórica fiable. Su origen se sitúa en la intersección entre la tradición mítica y la investigación arqueológica. La leyenda de Rómulo y Remo, alimentada durante siglos por la imagen de la loba que los amamantó, forma parte del relato fundacional romano. Sin embargo, las excavaciones muestran una realidad mucho más simple. En el siglo VIII a.C., la supervivencia dependía de los recursos básicos, defenderse y mantener alianzas estables. En esta entrega analizamos cómo aquella pequeña comunidad terminó convirtiéndose en la potencia dominante del Mediterráneo. El proceso no fue lineal ni inevitable. Roma creció a través de conflictos continuos, derrotas, pactos políticos y una capacidad excepcional para reorganizarse después de cada crisis. Entre el 753 y el 146 a.C., Roma pasó de ser una aldea fortificada en las colinas del Lacio a imponerse sobre gran parte del mundo mediterráneo. Durante esos 6 siglos construyó instituciones políticas, desarrolló un ejército cada vez más eficaz y absorbió influencias culturales de etruscos, griegos y otros pueblos itálicos. La expansión militar fue acompañada por profundas tensiones sociales y por una violencia constante que marcaría toda su historia. Al final de este recorrido, Cartago será destruida y el equilibrio de poder en el Mediterráneo cambiará para siempre. Pero para comprender cómo Roma alcanzó esa posición, primero debemos regresar a sus orígenes, a una comunidad pequeña, vulnerable y todavía lejos de imaginar el imperio que llegaría a construir. La historia de Roma comienza aquí, junto al Tíber, entre barro, madera y colinas. La tradición romana situó la fundación de la ciudad el 21 de abril del año 753 a.C., más que una fecha históricamente verificable. Se trata de una construcción simbólica elaborada siglos después, para dar coherencia al origen de Roma y reforzar su identidad política. Según el mito fundacional, los gemelos Rómulo y Remo eran hijos del dios Marte. Abandonados en el río Tíber siendo niños, sobrevivieron gracias a la intervención de una loba, la Luperca, que los alimentó hasta ser encontrados por un pastor. Para los romanos, esta historia no solo explicaba un origen divino, también asociaba desde el principio la identidad de la ciudad con la supervivencia, la violencia y la disciplina. El relato se desarrolla en el entorno de las 7 colinas situadas junto al Tíber: el Palatino, Aventino, Capitolio, Quirinal, Viminal, Esquilino y Celio. Estas elevaciones dominaban una región de pantanos y pasos fluviales estratégicos en el Lacio. La arqueología ha confirmado que en esa zona existían pequeños asentamientos dispersos de pastores y agricultores latinos desde el siglo VIII a.C. La tradición cuenta que, una vez convertidos en líderes locales, Rómulo y Remo decidieron fundar una nueva ciudad. Para determinar quién tendría la autoridad sobre ella, recurrieron a los augurios, una práctica religiosa fundamental en el mundo antiguo. Remo observó 6 buitres desde el Aventino. Rómulo afirmó haber visto 12 desde el Palatino. La interpretación del signo otorgó a Rómulo el derecho de fundar la ciudad. El nuevo asentamiento fue delimitado mediante un rito de origen etrusco. Rómulo unció un buey y una vaca blancos a un arado y trazó el pomerium, el límite sagrado de la ciudad. Ese perímetro tenía un valor religioso y jurídico. Separaba el espacio urbano protegido por los dioses del territorio exterior. Dentro de él existían restricciones relacionadas con las armas, los enterramientos y prácticas políticas y militares. El conflicto entre los hermanos culminó cuando Remo cruzó el surco de forma deliberada, burlándose de las futuras defensas de la ciudad. En respuesta, Rómulo lo mató. La tradición conservó incluso una frase atribuida al fundador: «Así perecerá cualquiera que cruce los muros de Roma». Más allá de su carácter legendario, el episodio expresa una idea central de la cultura política romana. La ciudad y sus leyes estaban por encima de los vínculos personales. El relato del fratricidio convertía la defensa del orden cívico en un principio sagrado. Con el tiempo, aquellas aldeas dispersas de latinos y sabinos terminaron integrándose en una comunidad más amplia. La unión progresiva de las colinas dio origen a un núcleo urbano estable, situado en un punto estratégico para el comercio y la defensa. A partir de esa base, comenzó el desarrollo histórico de Roma.
El relato del fratricidio fundacional refleja una idea central de la cultura romana. Roma podía integrar pueblos y absorber derrotas, pero no toleraba la violación de sus leyes ni de sus límites sagrados. En ese momento inicial, Roma era todavía una pequeña aldea de la Edad del Hierro, muy alejada de la ciudad monumental que surgiría siglos después. Aunque la existencia histórica de Rómulo no puede demostrarse, y muchos elementos del relato pertenecen claramente al terreno de la leyenda, la arqueología ha confirmado un dato importante. En la colina del Palatino existió un asentamiento estable a mediados del siglo VIII a.C., precisamente la época en la que la tradición situó la fundación de Roma. El Palatino ocupaba una posición privilegiada. Era una colina estratégica y dominaba el vado natural del Tíber y las rutas comerciales entre Etruria, al norte, y las regiones del sur de Italia. Su proximidad al río facilitaba el intercambio de mercancías y el control del tránsito local. En la tradición romana, el Palatino era considerado el núcleo original de la ciudad. Allí se situaban tanto el Lupercal, la cueva asociada al mito de la loba, como la supuesta cabaña de Rómulo, que los romanos conservaron y restauraron durante siglos como símbolo de los orígenes humildes de la urbe. Las excavaciones arqueológicas han identificado restos de cabañas construidas con madera y barro, además de agujeros para postes, hogares domésticos y sistemas rudimentarios de drenaje. Los hallazgos muestran pequeñas comunidades agrícolas y pastoriles de la Edad del Hierro. No confirman la leyenda, pero demuestran que el Palatino fue uno de los primeros núcleos habitados de Roma. Con el paso del tiempo, la colina adquirió un enorme valor simbólico y político. Durante la República se convirtió en residencia de familias aristocráticas, y en época imperial fue el lugar elegido por los emperadores para construir sus palacios. De hecho, del término palatium deriva la palabra palacio en muchas lenguas europeas. Roma surgió en un enclave geográfico especialmente favorable. El río Tíber, que atraviesa el centro de Italia y desemboca en el mar Tirreno, funcionaba como vía de comunicación entre el interior de la península y la costa. Su navegación permitía transportar productos y conectar distintos territorios del Lacio. Frente al Palatino, el río rodeaba la isla Tiberina y generaba un vado de aguas poco profundas. Ese paso facilitaba el cruce de personas, animales y mercancías en una región donde los puntos seguros para atravesar el río eran escasos. Controlar ese lugar suponía una ventaja económica y militar importante. Además, cerca de la desembocadura del Tíber se encontraban las salinas de Ostia. La sal era un recurso esencial en la antigüedad porque permitía conservar alimentos y alimentar al ganado. La ruta que conectaba esas salinas con el interior, conocida más tarde como Vía Salaria, convirtió la región en un espacio comercial relevante desde etapas muy tempranas. Aún así, la Roma de los orígenes estaba lejos de ser una gran ciudad. El paisaje estaba formado por chozas de barro y techos de paja, pequeños corrales, campos de cultivo y rebaños. La población dependía de las cosechas, del clima y del comportamiento del río. Sus habitantes eran agricultores, pastores y guerreros locales, que convivían con otros pueblos más desarrollados y poderosos, como los etruscos al norte y las colonias griegas del sur de Italia. En ese contexto, Roma era solo una comunidad más entre muchas otras de la península itálica. Su posterior expansión no era todavía evidente. Al norte del Lacio se extendía el territorio de los etruscos, una de las culturas más desarrolladas de la Italia prerromana. Su mundo estaba organizado en una confederación de ciudades-estado conocida como la Dodecápolis, que ejercía una fuerte influencia política y comercial sobre la región del mar Tirreno. Los etruscos poseían un elevado nivel técnico y urbano. Desarrollaron sistemas de drenaje, obras hidráulicas y técnicas constructivas que más tarde serían adoptadas por Roma. También destacaron en la metalurgia y en el comercio marítimo. Su religión ocupaba un lugar central en la vida pública y estaba profundamente ligada a la adivinación. Los sacerdotes interpretaban la voluntad divina observando fenómenos naturales, el vuelo de las aves o las entrañas de animales sacrificados. Gran parte de lo que sabemos sobre ellos procede de sus necrópolis y templos. Las tumbas etruscas conservan pinturas murales, objetos de lujo y elementos rituales que muestran una sociedad compleja y próspera. Aún así, muchos aspectos de su lengua y de su organización política siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Al sur de Italia, en las costas de Campania, Calabria y Sicilia, se encontraban las ciudades de la Magna Grecia. Colonias griegas como Tarento, Siracusa o Cumas mantenían intensas redes comerciales y difundían la cultura helénica por el Mediterráneo occidental.
Desde allí llegaron influencias decisivas para Roma, modelos religiosos, técnicas militares, arquitectura y formas de organización política. Roma, por tanto, no surgió aislada. Desde sus orígenes estuvo rodeada de pueblos más ricos y desarrollados, lo que obligó a sus habitantes a adaptarse constantemente. Buena parte de la expansión romana posterior se explica por esa capacidad de incorporar elementos ajenos y reorganizarlos dentro de sus propias instituciones. Los romanos adoptaron dioses, rituales, técnicas agrícolas, armamento y formas de construcción procedentes de otros pueblos itálicos, etruscos y griegos. Su principal rasgo no fue la originalidad cultural, sino el pragmatismo político y militar. Roma tendía a integrar lo que consideraba útil y a convertirlo en una herramienta de cohesión y poder. Por eso, la historia de los primeros siglos de Roma no debe entenderse como un ascenso inevitable. Durante mucho tiempo fue una pequeña comunidad situada en una región competitiva y fragmentada, obligada a sobrevivir entre potencias vecinas más avanzadas. Antes de convertirse en una fuerza de conquista, Roma tuvo que aprender a resistir, negociar y adaptarse. En este punto de la historia, nada hacía pensar todavía en un futuro imperio mediterráneo. Roma era una comunidad pequeña, construida sobre alianzas frágiles, recursos limitados y una posición estratégica que acabaría definiendo su desarrollo. Si quieres seguir explorando cómo aquella aldea del Tíber se transformó en una de las mayores potencias de la antigüedad, suscríbete a Memoria del Tiempo. Aquí comienza el recorrido de Roma, desde sus orígenes en el Lacio hasta la construcción de un dominio imperial. Agradecemos enormemente tu apoyo, que nos permite seguir ofreciéndote contenido como este. Tras la desaparición de Rómulo durante una tormenta, la tradición romana habló de una sucesión de 7 reyes que gobernaron la ciudad durante casi 2 siglos y medio. Aunque hoy resulta difícil separar historia y mito, estos relatos sirvieron para explicar los orígenes de las instituciones romanas y la estrecha relación entre religión, ley y guerra. Antes incluso del mito de Rómulo y Remo, los romanos buscaron un pasado más antiguo y prestigioso que conectara su ciudad con las grandes tradiciones del Mediterráneo. La leyenda de Eneas, difundida siglos después por Virgilio en la Eneida, cumplía esa función al vincular Roma con la caída de Troya. Según la tradición, Eneas era hijo de la diosa Venus. Durante la destrucción de Troya escapó de la ciudad llevando sobre sus hombros a su padre Anquises, custodio de los penates, los dioses domésticos, mientras guiaba a su hijo Ascanio. La escena resumía una de las virtudes fundamentales de la cultura romana, la pietas, entendida como el deber hacia los dioses, la familia y la comunidad. Guiado por los dioses, Eneas recorrió el Mediterráneo antes de llegar al Lacio. El viaje incluía episodios como su relación con la reina Dido de Cartago, que la tradición romana interpretó después como el origen mítico de la rivalidad entre Roma y Cartago. Ya en Italia, Eneas se alió con el rey latino, se casó con su hija Lavinia y fundó la ciudad de Lavinio tras derrotar a Turno y a otros pueblos locales que se oponían a la llegada de los extranjeros. Su hijo Ascanio fundaría más tarde Alba Longa, ciudad vinculada al linaje real del que descenderían, siglos después, los gemelos Rómulo y Remo, a través de Rea Silvia, la virgen vestal madre de ambos. La figura de Eneas permitía a Roma integrarse en el universo cultural griego y presentarse como heredera de la tradición heroica nacida en Oriente. El mito combinaba así 2 elementos complementarios. Rómulo representaba el origen local de la ciudad y la unificación de las colinas del Tíber. Eneas aportaba una genealogía épica, ligada a Troya y protegida por los dioses olímpicos. De este modo, Roma dejó de verse como una simple comunidad del Lacio y comenzó a construir una memoria histórica más amplia, basada en la continuidad dinástica, el deber religioso y la legitimidad de su poder. Frente a las leyendas sobre héroes y dioses, la arqueología muestra un origen mucho más modesto. Las excavaciones han encontrado restos de cabañas de madera y barro, cerámica sencilla, capas de ceniza y tumbas repartidas por las colinas primitivas de Roma. Estos vestigios permiten reconstruir la vida de una pequeña comunidad agrícola y pastoril anterior a la gran ciudad. Uno de los hallazgos más significativos apareció en la zona del futuro Foro Romano. Antes de convertirse en el centro político, judicial y comercial de Roma, aquel espacio era una necrópolis situada en una zona pantanosa entre las colinas. Antes de las basílicas, los templos y las tribunas públicas, hubo tumbas. El dato tiene un fuerte valor simbólico.
El corazón político de Roma se construyó sobre antiguos espacios funerarios. También refleja una sociedad que ya comenzaba a organizar su territorio, diferenciar espacios comunes y desarrollar formas iniciales de jerarquía social. El episodio del rapto de las Sabinas pertenece al terreno de la tradición legendaria, pero probablemente refleja un problema real de los primeros asentamientos romanos: la falta de mujeres y de alianzas matrimoniales con las comunidades vecinas. Según el relato, Rómulo había convertido Roma en un lugar de acogida para pastores, fugitivos y grupos marginados mediante la creación de un asilo sagrado. La ciudad crecía con rapidez, pero carecía de legitimidad ante otros pueblos del Lacio, que rechazaban entregar a sus hijas en matrimonio a aquella comunidad reciente y violenta. Ante esa situación, Rómulo organizó unos juegos religiosos en honor a Neptuno ecuestre, conocidos como las Consualia, e invitó a los pueblos vecinos, especialmente a los sabinos. Durante la celebración, los romanos secuestraron a las jóvenes sabinas mientras sus familias huían desarmadas. Más allá del componente mítico, el relato refleja varios elementos históricos plausibles: la necesidad de integración entre comunidades distintas, la importancia política del matrimonio y la violencia frecuente en la formación de las primeras ciudades itálicas. El rapto de las Sabinas provocó la guerra entre Roma y los pueblos vecinos. El rey sabino Tito Tacio dirigió el ataque contra la ciudad y logró ocupar la fortaleza del Capitolio gracias a la traición de Tarpeya, una joven romana que, según la tradición, abrió las puertas a los enemigos. La batalla decisiva tuvo lugar en el valle del futuro Foro Romano. En el momento más crítico del combate, las propias mujeres sabinas intervinieron para detener la guerra. Ya convertidas en esposas de romanos y madres de sus hijos, se situaron entre ambos ejércitos y suplicaron el fin de la lucha. Si vencían los sabinos, perderían a sus maridos. Si vencían los romanos, perderían a sus padres. El relato concluye con un acuerdo entre los dos pueblos. Las armas se abandonan y Roma y los sabinos se integran en una sola comunidad gobernada conjuntamente por Rómulo y Tito Tacio. Más allá de su carácter legendario, el episodio transmite una idea importante para la tradición romana. La expansión militar por sí sola no garantizaba la estabilidad. Roma necesitaba integrar a los vencidos mediante pactos, alianzas y ciudadanía compartida. La guerra permitía conquistar territorio. La integración permitía conservarlo. La tradición atribuye también a la época de Rómulo la creación del primer senado, un consejo formado por ancianos y jefes de familia. El término procede de senes, los viejos, y refleja el peso político del linaje y la autoridad familiar en la sociedad romana primitiva. El rey, sin embargo, no gobernaba de forma absoluta. Dependía del apoyo de guerreros, sacerdotes y asambleas. Desde los primeros siglos, aparecen mecanismos de equilibrio entre distintas formas de autoridad política y religiosa. En este contexto surgió también la relación de clientela. Los hombres humildes buscaban la protección de familias poderosas a cambio de trabajo, apoyo político y lealtad personal. Estas redes de dependencia se convertirían en una base fundamental de la sociedad romana durante siglos. La influencia etrusca transformó profundamente a la ciudad. De los etruscos llegaron símbolos de poder como los fasces, transportados por los lictores, además de túnicas, cetros y ceremonias asociadas a la autoridad pública. Roma también adoptó prácticas religiosas etruscas relacionadas con la adivinación. Los augures interpretaban señales divinas observando el vuelo de las aves, los rayos o las vísceras de animales sacrificados. Estas ceremonias no eran simples supersticiones, tenían un papel político central. Fundar ciudades, declarar guerras o delimitar espacios públicos requería aprobación religiosa y rituales precisos. Así, mucho antes de construir un imperio, Roma ya estaba formando una cultura política basada en la disciplina, el rito y la organización colectiva. La tradición atribuye al segundo rey, Numa Pompilio, la organización religiosa de Roma. Bajo su gobierno se habrían creado calendarios, sacerdocios y numerosos rituales públicos. Para los romanos, la relación con los dioses funcionaba como un contrato. Si los ritos se realizaban correctamente, la comunidad mantenía la protección divina. Si fallaban, Roma quedaba expuesta al desastre. La religión también estructuraba la vida doméstica. Cada hogar rendía culto a los lares, protectores de la familia y la casa, y a los penates, vinculados al alimento y la prosperidad. Estos ritos estaban dirigidos por el pater familias,
el hombre de mayor autoridad dentro de la familia, que ejercía un amplio poder legal sobre hijos, esclavos y propiedades. Las mujeres libres administraban buena parte de la vida doméstica y tenían influencia en las alianzas familiares, aunque seguían bajo tutela jurídica masculina. Al mismo tiempo, Roma comenzó a transformarse urbanísticamente. El Valle del futuro Foro Romano, originalmente una zona pantanosa utilizada como cementerio, fue drenado gracias a la construcción de la Cloaca Máxima, una gran obra hidráulica impulsada durante la monarquía etrusca. El canal evacuaba el agua hacia el Tíber y permitió convertir el lugar en el principal centro político, comercial y religioso de la ciudad. Los primeros templos romanos seguían modelos etruscos, edificios elevados sobre podios de piedra, decorados con colores vivos y figuras de terracota, muy distintos de los templos de mármol de épocas posteriores. La tradición vincula al tercer rey, Tulio Hostilio, con la expansión militar de Roma y la destrucción de Alba Longa, la principal ciudad latina de la región. Tras la victoria romana, gran parte de la población habría sido trasladada a Roma, incorporando nuevos linajes al Senado y aumentando el tamaño de la ciudad. A este conflicto pertenece la leyenda de los Horacios y los Curiacios. 3 hermanos romanos y 3 albanos combatieron para decidir el resultado de la guerra. Más allá de su valor histórico, el relato transmitía una idea central en la cultura romana. El deber hacia la ciudad estaba por encima de los vínculos familiares. El cuarto rey, Anco Marcio, impulsó la expansión hacia el mar mediante la fundación de Ostia, en la desembocadura del Tíber. Nacida como fortaleza para proteger las salinas y la costa, Ostia se convirtió en el principal puerto de Roma y abrió nuevas rutas comerciales hacia el Mediterráneo. Dentro de la ciudad, también crecían las diferencias sociales. Las familias aristocráticas organizaban su vida alrededor del atrio, espacio donde recibían clientes, y exhibían las máscaras funerarias de sus antepasados como símbolo de prestigio. Las familias humildes vivían en condiciones más simples y dependían del trabajo agrícola y artesanal. La educación romana insistía en la disciplina, la resistencia y el respeto a la autoridad. La virtud no se entendía como refinamiento intelectual, sino como capacidad de controlar los deseos personales y cumplir con el deber hacia la familia y la comunidad. Según la tradición, la llegada de Lucio Tarquinio Prisco, primer rey de origen etrusco, impulsó una etapa de grandes obras públicas. A su reinado se asocian el desarrollo de la Cloaca Máxima, la construcción del templo de Júpiter Capitolino y los primeros espacios del Circo Máximo destinados a las carreras de carros. Estas transformaciones muestran cómo Roma caída política muda a organizar el espacio urbano y político de forma cada vez más compleja. La ciudad crecía mediante obras hidráulicas, templos, murallas y mercados, mientras las grandes familias consolidaban su influencia a través del prestigio, la riqueza y las alianzas de sangre. En este periodo también se desarrolló una organización política basada en tribus y centurias, donde el peso del voto dependía de la riqueza y la posición social. El orden urbano y el orden político avanzaban juntos. El Circo Máximo se convirtió pronto en un espacio central de reunión pública. Las carreras y espectáculos reforzaban el prestigio de los gobernantes y unían religión, política y entretenimiento ante la población. El sexto rey, Servio Tulio, fue recordado como un gran reformador. La tradición le atribuye la creación del censo y una reorganización social basada en la riqueza. El censo determinaba quién debía servir en el ejército, cuánto debía pagar y qué participación política podía ejercer cada ciudadano. También se le relaciona con las primeras murallas de gran escala de Roma. Más allá de su función defensiva, las murallas definían quién pertenecía a la ciudad y quién quedaba fuera de ella. Con estas reformas, Roma dejó atrás una estructura puramente tribal y vinculó de manera más estrecha el poder militar, la propiedad y los derechos políticos. La tradición presenta a Lucio Tarquinio el Soberbio, último rey de Roma, como el símbolo del poder tiránico. Aunque continuó impulsando grandes construcciones, gobernó enfrentado al Senado y apoyado en el miedo y la represión. El final de la monarquía quedó ligado al episodio de Lucrecia, una noble romana considerada modelo de virtud. Según el relato tradicional, Sexto Tarquinio, hijo del rey, abusó de ella aprovechando la hospitalidad de su casa. Lucrecia denunció públicamente el crimen ante su familia y después se suicidó. El hecho provocó una rebelión liderada por Lucio Junio Bruto, quien utilizó el episodio para movilizar a la aristocracia contra la dinastía etrusca.
la monarquía fue expulsada y Roma abolió el poder real. La tradición fija el nacimiento de la República en el año 509 a.C. Desde entonces, la figura del rey quedó asociada al abuso de poder, y la palabra rex adquirió una fuerte carga negativa en la política romana. El nuevo sistema no eliminó el dominio aristocrático. El poder pasó a concentrarse en las familias patricias, que controlaban las principales magistraturas y el Senado. Para sustituir al rey, se crearon 2 cónsules anuales con autoridad compartida. Cada uno podía vetar las decisiones del otro, evitando así la concentración del poder en una sola persona. Los cónsules iban acompañados por lictores que portaban las fasces, haces de varas con un hacha en el centro. Este símbolo representaba la autoridad del Estado. Las varas aludían al castigo corporal y el hacha al derecho de aplicar la pena de muerte. Mientras tanto, el Senado consolidó su influencia sobre las finanzas, la guerra y la política exterior, convirtiéndose en la principal institución de la nueva república. En la República Romana, las asambleas populares elegían magistrados y votaban leyes, pero el sistema favorecía claramente a los ciudadanos con más riqueza e influencia. El peso político dependía del patrimonio, la tribu y la posición social. La vida política giraba alrededor del patronazgo. Los grandes aristócratas, llamados patronos, ofrecían protección legal y acceso a tierras a cambio de apoyo público y fidelidad política. Sus clientes, plebeyos, campesinos, artesanos o inmigrantes con pocos recursos, acudían cada mañana a saludarlos y votaban siguiendo sus intereses. En la práctica, la política romana no se basaba en programas o ideologías, sino en relaciones personales de dependencia y favores. El voto funcionaba como parte de una red de obligaciones sociales que las grandes familias utilizaban para mantener su poder. En la base de la sociedad se encontraba la plebe, un grupo muy diverso formado por campesinos, comerciantes, artesanos y familias acomodadas excluidas de la aristocracia patricia. Mientras los patricios monopolizaban los principales cargos públicos, los plebeyos sostenían el ejército, los impuestos y gran parte del trabajo productivo de la ciudad. Muchos pequeños propietarios debían abandonar sus tierras para servir en el ejército y, al regresar, encontraban sus campos descuidados y sus deudas aumentadas. Estas tensiones sociales marcarían profundamente la historia de Roma en el siglo I a.C. La República Romana nació con una contradicción central. Necesitaba a los plebeyos para sostener el ejército, pero les concedía una influencia política limitada. Esta tensión obligó a Roma a enfrentarse tanto a enemigos externos como a conflictos sociales internos. En situaciones de crisis extrema, el sistema romano contemplaba el nombramiento de un dictador. A diferencia del sentido moderno del término, la dictadura era una magistratura legal y temporal. El Senado y los cónsules entregaban el poder absoluto a un solo hombre para resolver una emergencia concreta. Su autoridad no podía ser vetada, pero el cargo tenía un límite máximo de 6 meses. La figura que mejor representó este ideal fue Lucio Quincio Cincinato. Según la tradición, en el año 458 a.C., fue llamado desde su pequeña granja para asumir la dictadura, cuando un ejército romano había quedado rodeado por los equos en el monte Algido. Cincinato aceptó el mando, organizó rápidamente un ejército y derrotó a los enemigos en pocos días. Después renunció voluntariamente al poder y regresó a trabajar sus tierras. Este relato, historia o leyenda, expresaba el modelo moral que Roma admiraba: la austeridad, el servicio público y el rechazo a la tiranía. La República temprana vivió en conflicto constante con los pueblos vecinos del Lacio: latinos, sabinos, ecuos y volscos. Las campañas militares eran casi anuales y obligaban a los ciudadanos a alternar la vida agrícola con el servicio militar. Para muchos campesinos, la guerra suponía abandonar sus tierras durante meses, perder cosechas y endeudarse. La expansión romana no surgió de una planificación teórica, sino de una presión militar continua que transformó gradualmente a la sociedad en una comunidad organizada para la guerra. Roma logró sobrevivir gracias a una estrategia poco habitual en la antigüedad: integrar a los vencidos mediante alianzas y pactos. A los enemigos los incorporaba como aliados obligados, obteniendo nuevos soldados y recursos. Cada victoria ampliaba su capacidad militar. El ciudadano romano común combinaba múltiples funciones: agricultor, soldado, padre de familia, votante y cliente dentro de una red de dependencias sociales y políticas. Toda esa actividad se concentraba en el Foro Romano, centro político,
comercial y religioso de la ciudad. Allí convivían los discursos políticos, los juicios, los sacrificios religiosos y el comercio diario. La vestimenta también reflejaba las diferencias sociales. Los aristócratas utilizaban togas amplias y costosas, asociadas al prestigio político. Los plebeyos y trabajadores vestían túnicas simples y prácticas para el trabajo manual. A pesar de las enormes desigualdades económicas, la cultura romana insistía en una identidad común, basada en la disciplina cívica y la pertenencia a la ciudad. Ese sentimiento colectivo fue uno de los elementos que permitió a Roma sostener su expansión durante siglos. La tensión social estalló en el año 494 a.C., cuando la plebe protagonizó la llamada secesión del Monte Sacro. Los plebeyos abandonaron la ciudad y se negaron a trabajar o combatir. Roma comprendió entonces que dependía de ellos para mantener el ejército y la economía. Como resultado de esta protesta, se crearon los tribunos de la plebe, magistrados encargados de proteger a los ciudadanos comunes frente a los abusos de los patricios. Los tribunos eran considerados inviolables gracias a las sacrosanctitas. Atacar o impedir la labor de un tribuno convertía al agresor en homo sacer, una figura excluida de la protección legal y religiosa. Su principal herramienta era el veto. Con él podían bloquear decisiones de los cónsules, detener castigos, frenar impuestos o impedir la aprobación de determinadas leyes. Este mecanismo obligó a la aristocracia a negociar y evitó que el conflicto social derivara en una guerra civil abierta. Así comenzó la llamada lucha de los órdenes, un largo proceso de reformas entre patricios y plebeyos que se desarrolló durante casi 2 siglos. Uno de los primeros avances importantes fue la ley Canuleia del 445 a.C., que autorizó el matrimonio entre patricios y plebeyos. Hasta entonces, ambas clases estaban separadas legalmente. Más tarde, las leyes Licinio Sextias del 367 a.C. establecieron que uno de los 2 cónsules debía ser plebeyo, abriendo el acceso de la plebe a la magistratura más alta del estado. El proceso culminó en el 287 a.C. con la ley Hortensia, que otorgó fuerza legal a los plebiscitos aprobados por las asambleas plebeyas, obligando también a los patricios a cumplirlos. Estas reformas ampliaron la participación política, pero no eliminaron el dominio de las élites. Con el tiempo, las familias plebeyas más ricas se integraron con la antigua aristocracia patricia y formaron una nueva clase dirigente, la nobilitas. Roma modificó su sistema para reducir tensiones sociales sin renunciar al control oligárquico del poder. Uno de los principales avances de la plebe fue la publicación de las 12 tablas hacia el año 450 a.C. Hasta entonces, las leyes estaban controladas por nobles y sacerdotes patricios, lo que facilitaba decisiones arbitrarias. Para evitarlo, se nombró a un grupo de 10 magistrados, los decemviros, encargado de redactar un código legal público. Las leyes se expusieron en el foro y regulaban asuntos como deudas, herencias, autoridad familiar y conflictos civiles. Aunque muchas normas eran duras, las 12 tablas marcaron un cambio decisivo. El derecho dejaba de depender exclusivamente de la tradición oral y pasaba a estar escrito y accesible. Mientras tanto, Roma continuó expandiéndose mediante alianzas, pactos y concesiones parciales de ciudadanía que transformaban a antiguos enemigos en aliados militares. Sin embargo, en el 390 a.C., según la cronología tradicional, Roma sufrió uno de los mayores desastres de su historia temprana. Los galos senones derrotaron al ejército romano en la batalla del río Alia y avanzaron sin oposición hacia la ciudad. Roma fue saqueada y gran parte de la población huyó. Solo el Capitolio resistió el asedio. La tradición cuenta que, durante un ataque nocturno, las ocas sagradas del templo de Juno alertaron a los defensores con sus graznidos, permitiendo rechazar a los galos. El episodio reforzó la idea de que los dioses protegían a Roma, incluso en momentos críticos. Finalmente, los supervivientes negociaron la retirada enemiga a cambio de un rescate en oro. Según el relato tradicional, cuando los romanos protestaron por el uso de pesas manipuladas, el jefe galo, llamado Breno, lanzó su espada sobre la balanza y pronunció la frase «Vae victis», «ay de los vencidos». El saqueo dejó una huella profunda en la memoria romana. La ciudad comprendió que podía ser derrotada y desarrolló desde entonces una obsesión permanente por la disciplina militar y la seguridad defensiva. Tras el saqueo galo, Roma reconstruyó sus defensas con las murallas servianas y reforzó su organización militar.
La ciudad se volvió más militarizada y consciente de que su supervivencia dependía de la fuerza. Esa nueva etapa se consolidó durante la Guerra Latina, 340 hasta 338 a.C. Roma derrotó a sus antiguos aliados del Lacio y disolvió la Liga Latina. En lugar de aplicar castigos idénticos, estableció distintos grados de ciudadanía y alianzas según el comportamiento de cada ciudad. Algunas recibieron ciudadanía plena, otras, derechos parciales, y las más rebeldes perdieron tierras y privilegios. Esta política dividía a las comunidades vencidas y evitaba nuevas coaliciones contra Roma. Al mismo tiempo, la fundación de colonias latinas permitió extender el control militar, la lengua y las instituciones romanas por toda Italia. La expansión obligó también a reforzar la disciplina militar. El ejército romano se organizaba alrededor de campamentos temporales cuidadosamente planificados, capaces de convertir cualquier terreno en un espacio ordenado y fortificado en pocas horas. La expansión hacia el sur llevó a Roma a enfrentarse con los samnitas, pueblos montañeses de los Apeninos centrales. El terreno accidentado dificultaba las tácticas tradicionales heredadas de la falange griega. La peor derrota romana llegó en el 321 a.C., en las Orcas Caudinas. Varias legiones quedaron atrapadas en un desfiladero y fueron obligadas a rendirse sin combatir. Los soldados romanos tuvieron que pasar desarmados bajo el yugo samnita, una humillación que quedó grabada en la memoria colectiva. Roma entonces reformó su ejército. La rígida formación compacta fue sustituida progresivamente por los manípulos, formación que consistía entre 120 y 160 legionarios, esto es, 2 centurias. El manípulo se basaba en unidades más pequeñas y flexibles, capaces de adaptarse mejor a terrenos irregulares. La República también reforzó su dominio mediante nuevas colonias militares distribuidas por rutas estratégicas y zonas fronterizas. En el año 312 a.C., Apio Claudio el Ciego impulsó 2 obras decisivas: la Vía Apia, que conectaba Roma con el sur de Italia, y el Aqua Apia, el primer gran acueducto romano. Las calzadas facilitaban el movimiento rápido de tropas y mercancías, mientras los acueductos reforzaban el crecimiento urbano. Al avanzar hacia el sur, Roma entró en contacto directo con las ciudades de la Magna Grecia. Los romanos admiraban la arquitectura, el arte y la cultura griega, aunque parte de la aristocracia temía que el lujo helénico debilitara las antiguas costumbres romanas. El conflicto estalló cuando Tarento pidió ayuda a Pirro, rey de Epiro y uno de los mejores estrategas del mundo helenístico. Pirro desembarcó en Italia en el 280 a.C. con un ejército profesional y varios elefantes de guerra, animales desconocidos para los romanos. Aunque obtuvo victorias en Heraclea y Ásculo, sus pérdidas fueron enormes. Tras una de esas batallas pronunció la frase que dio origen al concepto de victoria pírrica, un triunfo tan costoso que equivale casi a una derrota. Roma resistió gracias a su capacidad de reclutar nuevos soldados y mantener la fidelidad de sus aliados italianos. Finalmente, Pirro abandonó Italia en el 275 a.C. y Roma quedó como la principal potencia de la península. En el año 272 a.C., Roma completó la conquista de Italia con la rendición de Tarento. La República había construido una estructura militar basada en aliados, censos y una red de calzadas capaz de movilizar enormes recursos humanos. Pero el dominio de Italia planteó un nuevo problema: el control del Mediterráneo. Al sur se encontraba Sicilia, y más allá, Cartago, la gran potencia marítima de Occidente. Cartago, antigua colonia fenicia, dominaba el comercio marítimo. Tenía una potente flota e intereses comerciales en Hispania, Sicilia, Cerdeña y gran parte del norte de África. Su puerto militar, el Cotón, permitía mantener y reparar cientos de barcos de guerra. A mediados del siglo III a.C., el equilibrio entre ambas potencias era cada vez más inestable. Roma controlaba la península italiana mediante sus legiones. Cartago dominaba el mar y las rutas comerciales mediterráneas. El punto de fricción fue Sicilia, una isla estratégica para el comercio del grano y la navegación. La crisis comenzó en el año 264 a.C. en Mesana, situada junto al estrecho que separa Italia de Sicilia. La ciudad había sido ocupada por mercenarios italianos conocidos como mamertinos. Amenazados por Siracusa, pidieron ayuda primero a Cartago y después a Roma. La intervención cartaginesa en Mesana alarmó al Senado romano, que consideró inaceptable la presencia púnica tan cerca de Italia. A partir de ese conflicto local comenzó la Primera Guerra Púnica, una larga guerra entre Roma y Cartago por el control del Mediterráneo occidental.
Roma se había convertido en la principal potencia de Italia, pero el Mediterráneo seguía dominado por Cartago. El siguiente paso de su expansión la llevaría a enfrentarse a una potencia naval mucho más rica y experimentada. Si te está interesando este recorrido por la historia de Roma, danos un like, suscríbete a nuestro canal, Memoria del Tiempo. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenidos como esta historia de Roma. Vamos a abordar ahora las guerras púnicas, el conflicto que decidirá quién dominará el Mediterráneo. Continuamos. La primera guerra púnica comenzó en el año 264 a.C. y llevó a Roma a un terreno donde Cartago tenía una clara ventaja: la guerra naval. Los cartagineses dominaban el Mediterráneo occidental gracias a siglos de experiencia marítima y a una poderosa flota profesional. El conflicto surgió por el control de Sicilia, una isla estratégica por sus rutas comerciales y su producción de grano. Tras la crisis de Mesana, Roma y Cartago quedaron enfrentadas por el dominio del Mediterráneo central. Roma demostró pronto que podía mantener campañas militares fuera de Italia, como ocurrió en el asedio y conquista de Agrigento en el 262 a.C. Sin embargo, seguía teniendo un grave problema: carecía de tradición naval. La respuesta romana fue rápida y pragmática. Tras capturar un quinquerreme cartaginés encallado, lo utilizaron como modelo para construir una gran flota en poco tiempo. Mientras tanto, los remeros eran entrenados en tierra firme. Como los romanos no podían competir todavía en maniobras navales, desarrollaron una solución distinta: el corbus. Esta pasarela móvil con un gancho de hierro permitía enganchar los barcos enemigos y convertir el combate naval en una lucha cuerpo a cuerpo, el terreno donde las legiones eran superiores. El sistema demostró su eficacia en la batalla de Milas, en el año 260 a.C. El cónsul Cayo Duilio derrotó a la flota cartaginesa y consiguió la primera gran victoria naval de Roma. Para celebrar el triunfo, se levantó en el foro una columna rostral decorada con las proas de los barcos enemigos capturados. El mensaje era claro: Roma comenzaba a extender su poder también sobre el mar. La guerra naval tuvo un coste enorme para Roma. Aunque el corbus permitió importantes victorias, también hacía los barcos más pesados e inestables. Las tormentas del Mediterráneo destruyeron varias flotas romanas y causaron miles de muertes. En el 256 a.C., Roma intentó llevar la guerra al norte de África bajo el mando de Marco Atilio Régulo. La campaña comenzó con éxito, pero Cartago reorganizó su ejército con ayuda del espartano Jantipo, que derrotó a los romanos utilizando caballería y elefantes de guerra de forma coordinada. Pocos años después, Roma sufrió otra gran derrota naval en Drepana, en el 249 a.C. La flota del cónsul Publio Claudio Pulcro fue derrotada por el almirante cartaginés Adherbal y perdió decenas de barcos. La tradición romana relacionó el desastre con la impiedad del propio Pulcro. Antes de la batalla, los pollos sagrados utilizados para consultar los auspicios se negaron a comer. Irritado, el cónsul arrojó al mar a pollos y cuidadores de las aves mientras les decía: «Si no queréis comer, al menos bebed agua». El episodio refleja la importancia de la religión en la vida política y militar romana. Para muchos ciudadanos, la derrota no fue solo un error táctico, sino una consecuencia de haber roto la Pax Deorum, la armonía con los dioses. Claudio Pulcro fue juzgado y apartado de la vida pública. La guerra continuó durante años en Sicilia mientras destacaba la figura del general cartaginés Amílcar Barca. Finalmente, en el 241 a.C., Roma logró destruir la capacidad naval enemiga en la batalla de las Islas Egadas gracias a una nueva flota financiada por ciudadanos ricos. Agotada económicamente, Cartago pidió la paz y cedió Sicilia, que se convirtió en la primera provincia romana fuera de Italia. Poco después, Roma aprovechó la debilidad cartaginesa para ocupar también Cerdeña y Córcega. La primera guerra púnica terminó con Roma convertida en potencia marítima, pero también dejó un profundo deseo de revancha en Cartago. Tras la derrota en la Primera Guerra Púnica, Cartago reconstruyó su poder en la península ibérica bajo el liderazgo de Amílcar Barca. Lejos del control directo de Roma, los Barca desarrollaron una gran base militar y económica apoyada en las minas de plata del sur de Iberia, cuya riqueza permitió pagar las indemnizaciones de guerra y financiar nuevos ejércitos mercenarios. El proyecto fue consolidado por Asdrúbal el Bello, yerno de Amílcar, que fundó en el 227 a.C. la ciudad de Carthagast, la futura Cartago Nova, situada en un puerto natural estratégicamente protegido
y destinada a convertirse en el principal centro cartaginés de Occidente. En este entorno militar creció Aníbal Barca. Según la tradición, siendo niño juró ante su padre y el dios Baal Jamón mantener una enemistad eterna contra Roma. Cuando heredó el mando del ejército tras el asesinato de Asdrúbal, Aníbal combinó ambición política, experiencia militar y un fuerte sentimiento de revancha frente a la expansión romana. Roma observaba con preocupación el crecimiento cartaginés en Iberia. En el 226 a.C., ambas potencias habían firmado el Tratado del Ebro, que limitaba la expansión cartaginesa al sur de ese río. Sin embargo, la tensión continuó creciendo. El conflicto definitivo surgió en Sagunto, una ciudad situada al sur del Ebro pero aliada de Roma. Aníbal consideró esa alianza una provocación y en el 219 a.C. inició el asedio de la ciudad. Tras 8 meses de resistencia, Sagunto cayó y fue destruida. Roma exigió la entrega de Aníbal, pero Cartago se negó. Según la tradición, el enviado romano Quinto Fabio Máximo presentó entonces un ultimátum ante el Senado cartaginés: paz o guerra. La respuesta llevó al estallido de la Segunda Guerra Púnica en el año 218 a.C., el mayor conflicto de la antigüedad mediterránea hasta ese momento. Aníbal rompió las expectativas del Senado romano. En lugar de atacar por mar o esperar el combate en Hispania, decidió cruzar los Alpes para invadir Italia desde el norte. La expedición atravesó el Ródano y las montañas alpinas en condiciones extremas, sufriendo pérdidas por el frío, el hambre y los ataques de tribus locales. Aún así, la llegada del ejército cartaginés al Valle del Po alteró por completo la guerra. Tras entrar en Italia, Aníbal derrotó a los romanos en las batallas del Tesino y del Trebia, incorporando además a miles de galos enemigos de Roma. En el 217 a.C., volvió a vencer en el lago Trasimeno, donde destruyó un ejército romano mediante una emboscada, aprovechando la niebla y el terreno. Ante la gravedad de la situación, Roma nombró dictador a Fabio Máximo. Fabio evitó las grandes batallas y apostó por una estrategia de desgaste: hostigar suministros, retrasar movimientos y evitar enfrentamientos directos con Aníbal. Aunque eficaz, esta táctica fue criticada en Roma por considerarse demasiado prudente. La presión política llevó finalmente a Roma a buscar una batalla decisiva. En el año 216 a.C., cerca de Cannas, la República reunió el mayor ejército de su historia hasta ese momento, cerca de 80.000 hombres entre legionarios y aliados. Aníbal respondió con una de las maniobras más célebres de la historia militar. Colocó tropas más débiles en el centro y fuerzas veteranas en los flancos. Mientras el centro retrocedía lentamente, los romanos avanzaron y quedaron atrapados. La caballería cartaginesa cerró la retaguardia y completó el doble envolvimiento. El resultado fue una catástrofe. Murieron decenas de miles de romanos, entre ellos el cónsul Lucio Emilio Paulo, numerosos senadores y gran parte de la élite militar de la República. Tras Cannas, varias ciudades italianas abandonaron la alianza con Roma, incluyendo Capua, Tarento y Siracusa. Parecía posible que la República colapsara. Sin embargo, Roma rechazó negociar la paz. El Senado organizó nuevos reclutamientos, incorporó jóvenes, ancianos e incluso esclavos liberados para el ejército, y prohibió el rescate de prisioneros. La estrategia volvió a centrarse en el desgaste y en evitar enfrentamientos directos con Aníbal. Aunque el general cartaginés siguió ganando batallas, no consiguió destruir la estructura política y militar romana. La red de aliados, los censos, las calzadas y la capacidad de movilizar nuevos ejércitos permitieron a la República continuar la guerra incluso después de derrotas devastadoras. Llegados a este punto, surge una pregunta central: ¿qué permitió realmente sobrevivir a Roma tras derrotas como Cannas? ¿Crees que fue su disciplina, sus instituciones o su capacidad para resistir incluso en las peores circunstancias? Déjanos tu opinión en los comentarios. Continuamos ahora con el desenlace de la Segunda Guerra Púnica y el enfrentamiento definitivo entre Roma y Aníbal. Tras la derrota de Cannas, Roma estuvo cerca del colapso. Varias ciudades del sur de Italia abandonaron la alianza con la República, pero el núcleo central de sus aliados itálicos permaneció fiel. Esa red de colonias y socios militares impidió que Aníbal provocara una rebelión general contra Roma. Mientras Aníbal seguía en Italia, la guerra se extendió a otros territorios. Sicilia volvió a convertirse en un frente decisivo cuando Siracusa, tras la muerte de Hierón II, se acercó a Cartago.
Roma respondió con un largo asedio dirigido por Marco Claudio Marcelo. Durante la defensa de la ciudad, destacó la figura de Arquímedes, que diseñó máquinas de guerra y sistemas defensivos para frenar a los romanos. La tradición le atribuye catapultas avanzadas, grúas capaces de volcar barcos enemigos e incluso espejos incendiarios, aunque este último episodio es probablemente legendario. Siracusa cayó finalmente en el 212 a.C. tras una traición interna. Durante el saqueo, un soldado romano mató a Arquímedes. Marcelo trasladó a Roma numerosas obras de arte griegas, iniciando una llegada masiva de influencia cultural helénica. Este contacto con Grecia generó divisiones dentro de la aristocracia romana. Algunos admiraban la filosofía y el arte griego. Otros, como Catón el Viejo, temían que el lujo debilitara las antiguas virtudes republicanas. Roma entendió que para derrotar a Aníbal debía destruir la base económica cartaginesa en Hispania. Tras la muerte de los hermanos Escipión en combate, el mando pasó al joven Publio Cornelio Escipión. En el 209 a.C., Escipión capturó por sorpresa Carthago Nova, principal base cartaginesa en la península. La ciudad contenía arsenales, minas de plata y rehenes de tribus aliadas de Cartago. Escipión utilizó una política de clemencia calculada. Evitó el saqueo y liberó a muchos rehenes, debilitando así las alianzas locales de los Barca. La campaña culminó con la victoria romana en Ilipa, en el año 206 a.C., donde Escipión derrotó definitivamente a los cartagineses, mediante maniobras más flexibles y adaptables que las tradicionales formaciones romanas. Con Hispania perdida, Cartago dejó de recibir hombres, plata y suministros. En un último intento por salvar la guerra, Asdrúbal Barca cruzó los Alpes para reunirse con su hermano Aníbal en Italia, pero en el 207 a.C. fue interceptado y derrotado en la batalla del Metauro. Asdrúbal murió en combate, y según la tradición, los romanos enviaron su cabeza al campamento de Aníbal. El general cartaginés comprendió entonces que la guerra en Italia estaba perdida. A partir de ese momento, el conflicto se trasladó definitivamente al norte de África. Con Aníbal atrapado en el sur de Italia y la guerra estancada, Publio Cornelio Escipión propuso trasladar el conflicto directamente a África. Muchos senadores, entre ellos Fabio Máximo, consideraban arriesgado abandonar Italia mientras Aníbal seguía activo, pero el Senado terminó aprobando el plan. En el año 204 a.C., Escipión desembarcó en el norte de África y consiguió una alianza decisiva con Masinisa, príncipe de Numidia. La incorporación de su caballería debilitó gravemente a Cartago, que dependía desde hacía años de los jinetes númidas. Ante la amenaza romana, Cartago ordenó el regreso de Aníbal tras 15 años de campaña en Italia. El general abandonó la península sin haber perdido una gran batalla campal. El enfrentamiento definitivo tuvo lugar en Zama, en el año 202 a.C. Según la tradición, ambos comandantes se reunieron antes de la batalla para negociar una posible paz, pero las conversaciones fracasaron. Aníbal abrió el combate con una carga de elefantes de guerra, intentando romper las líneas romanas. Escipión reorganizó sus tropas dejando corredores entre los manípulos para permitir el paso de los animales. Muchos elefantes atravesaron las filas sin causar daños decisivos, y otros se descontrolaron contra el propio ejército cartaginés. Después, la caballería romana y númida derrotó a los jinetes de Aníbal y regresó más tarde para atacar la retaguardia púnica. La maniobra recordó a la doble envoltura de Canas, pero esta vez ejecutada por Roma. La derrota fue total. Aníbal logró escapar, pero Cartago quedó indefensa y pidió la paz. Roma impuso condiciones muy duras: una gran indemnización económica, la entrega de casi toda la flota y la prohibición de declarar guerras sin permiso romano. Cartago dejaba de ser una gran potencia independiente. Escipión regresó a Roma convertido en héroe y recibió el sobrenombre de africano. Tras Zama, Roma pasó a dominar el Mediterráneo occidental y entró definitivamente en la política imperial mediterránea. Tras la derrota en la Segunda Guerra Púnica, Cartago perdió su imperio y gran parte de su autonomía militar, pero logró recuperarse económicamente gracias al comercio y a una agricultura muy productiva. Aníbal, convertido en sufete, el principal magistrado civil de la ciudad, reorganizó las finanzas públicas y combatió la corrupción, permitiendo a Cartago pagar antes de tiempo las indemnizaciones impuestas por Roma. Aún así, la presión diplomática romana lo obligó a exiliarse en Oriente. Finalmente, en el 183 a.C., se suicidó para evitar ser capturado. Mientras tanto, Roma también estaba cambiando. Las largas campañas militares en Hispania, Grecia y Asia
debilitaron el modelo tradicional del pequeño campesino soldado. Muchos propietarios perdieron sus tierras tras años de ausencia, y las élites compraron esas parcelas para crear grandes latifundios trabajados por esclavos. Al mismo tiempo, la influencia cultural griega crecía entre la aristocracia romana. El lujo, las bibliotecas y la filosofía helenística provocaron un intenso debate sobre si Roma estaba abandonando las antiguas virtudes republicanas de austeridad y disciplina. En ese contexto destacó Catón el Viejo, defensor de las costumbres tradicionales y enemigo declarado de Cartago. Consideraba que la recuperación económica púnica seguía siendo una amenaza para Roma. Según la tradición, terminaba todos sus discursos en el Senado con la frase «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam». Por lo demás, opino que Cartago debe ser destruida. La tensión aumentó por los ataques del rey Númida Masinisa, aliado de Roma, contra territorios cartagineses. Cuando Cartago respondió militarmente sin autorización romana, violó las condiciones impuestas tras Zama y proporcionó al Senado el pretexto para iniciar la Tercera Guerra Púnica en el 149 a.C. Roma exigió entonces condiciones extremas: entrega de armas, abandono de la ciudad y traslado tierra adentro. Los cartagineses rechazaron aceptar la desaparición de su ciudad y decidieron resistir. La población organizó una defensa desesperada. Se fundieron objetos de valor para fabricar armas, se liberaron esclavos para combatir, y la ciudad entera se convirtió en un centro militar improvisado. El asedio final fue dirigido por Publio Cornelio Escipión Emiliano. Los romanos bloquearon el puerto y trataron de aislar completamente la ciudad, mientras los cartagineses resistían construyendo nuevas defensas y manteniendo el combate dentro de las murallas. La guerra había dejado de ser una disputa por el poder mediterráneo. Se había convertido en una lucha por la supervivencia de Cartago. El mando final del asedio recayó en Publio Cornelio Escipión Emiliano, nieto adoptivo del vencedor de Zama. Antes de lanzar el ataque definitivo, reorganizó un ejército romano debilitado por la indisciplina y reforzó el bloqueo total sobre la ciudad. Cartago resistió durante meses pese al hambre y al aislamiento. La población convirtió la ciudad en una gran fábrica de armamento improvisada. Según la tradición, incluso las mujeres se cortaron el cabello para fabricar cuerdas para catapultas y máquinas defensivas. En la primavera del 146 a.C., los romanos lograron entrar por el puerto y comenzó una larga batalla urbana. Los combates se desarrollaron calle por calle y casa por casa. Los defensores atacaban desde tejados y edificios, mientras las legiones avanzaban derribando muros y quemando barrios enteros para abrir paso. La lucha continuó durante 6 días hasta que la resistencia se concentró en la colina de Birsa y en el templo de Esmun. Allí terminó la defensa cartaginesa y la ciudad fue tomada definitivamente. Tras la victoria, Cartago fue destruida. Sus murallas y templos fueron demolidos y decenas de miles de supervivientes fueron vendidos como esclavos. El territorio pasó a convertirse en la nueva provincia romana de África. El historiador Polibio, presente durante el asedio, cuenta que Escipión Emiliano contempló el incendio de la ciudad, recitando versos de la Ilíada sobre la caída de Troya. Según el relato, el general reflexionó entonces sobre la fragilidad de todos los imperios, incluida la propia Roma. La famosa historia de que los romanos esparcieron sal sobre las ruinas de Cartago es una leyenda posterior. La destrucción de la ciudad y la prohibición de reconstruirla fueron suficientes para eliminar definitivamente a la gran rival de Roma en el Mediterráneo occidental. El año 146 a.C. marcó un punto de inflexión en la historia antigua. Mientras Cartago era destruida en el norte de África, las legiones romanas dirigidas por Lucio Mumio saqueaban Corinto, principal ciudad de la Liga Aquea en Grecia. La coincidencia tuvo un fuerte impacto político. Roma dejó de actuar únicamente como una potencia defensiva o regional y pasó a comportarse como un poder imperial capaz de destruir ciudades enteras para imponer su autoridad. Desde Hispania hasta el Mediterráneo oriental, las decisiones políticas y comerciales comenzaron a depender cada vez más del Senado romano. La antigua ciudad del Tíber se había convertido en la principal potencia del Mediterráneo. Sin embargo, ese éxito generó nuevos problemas. La República había sido diseñada para gobernar una ciudad-estado y una red limitada de aliados, no un territorio que se extendía por varios continentes. Roma necesitó crear nuevas formas de administración provincial, sistemas fiscales más complejos,
y mecanismos para controlar a gobernadores que, lejos de Italia, acumulaban enormes riquezas y poder personal. El ejército también cambió. Las campañas ya no eran breves guerras estacionales en Italia, sino conflictos prolongados en Hispania, Grecia, África o Asia. Las legiones pasaban años lejos de sus hogares. La expansión imperial transformó profundamente la sociedad romana. Las riquezas del botín, el comercio y los impuestos enriquecieron a la aristocracia y al orden ecuestre, mientras millones de esclavos llegaban a Italia tras las conquistas. Muchos pequeños campesinos, que habían servido durante años en el ejército, regresaban para encontrar sus tierras abandonadas o endeudadas. Las élites compraban esas propiedades y las integraban en grandes latifundios trabajados por esclavos, desplazando a la mano de obra libre. Como resultado, miles de campesinos y veteranos emigraron hacia Roma buscando supervivencia. Los barrios populares de la ciudad crecieron rápidamente con una población cada vez más pobre y dependiente. La República seguía dominando el Mediterráneo, pero su equilibrio interno empezaba a romperse. Bajo el éxito militar y el enriquecimiento de las élites, crecían la desigualdad social, la corrupción y la tensión política. Roma había derrotado a sus enemigos exteriores. El siguiente conflicto surgiría dentro de la propia República. Tras la destrucción de Cartago y Corinto, Roma pasó de ser una potencia regional a dominar el Mediterráneo. El Foro Romano se convirtió en el centro político y económico de ese nuevo mundo. Allí llegaban embajadas extranjeras, se celebraban grandes juicios y se negociaban contratos que afectaban a provincias situadas a miles de kilómetros de Italia. La expansión también transformó profundamente la cultura romana. Las conquistas en Grecia llevaron a Roma esculturas, bibliotecas, obras de arte y modelos arquitectónicos helenísticos. Muchos aristócratas admiraban la filosofía y el refinamiento griego, mientras otros, como Catón, veían en ello una amenaza para el mos maiorum, las antiguas costumbres republicanas basadas en la austeridad y la disciplina. La ciudad cambió físicamente. Se construyeron grandes basílicas civiles, se ampliaron templos y aparecieron nuevos espacios monumentales que reflejaban el poder de la República. Sin embargo, bajo esa prosperidad persistía un temor constante: el miedo a la concentración excesiva de poder. Roma había construido su identidad política rechazando la figura del rey, pero las conquistas estaban generando enormes fortunas privadas y ejércitos cada vez más ligados a sus generales. La expansión imperial fortalecía a Roma, pero también alteraba el equilibrio de su sistema político. Las riquezas, la influencia militar y las rivalidades personales comenzaban a poner en peligro las bases de la República. Desde las primeras aldeas del Palatino hasta la destrucción de Cartago, Roma construyó su poder mediante la guerra, la integración política y una gran capacidad de adaptación. Supo aprender de las derrotas, incorporar elementos de otras culturas y reorganizarse tras cada crisis. Pero cada conquista también generó nuevas tensiones sociales, económicas y políticas. Mientras Roma dominaba el Mediterráneo, dentro de la propia República crecían la desigualdad, la ambición personal y los conflictos entre las élites y el pueblo. Roma no se convirtió en la principal potencia de la antigüedad por un destino inevitable, sino por su capacidad para transformar crisis y derrotas en nuevas formas de organización política y militar. La victoria definitiva sobre Cartago en el 146 a.C. no cerró una etapa, abrió otra mucho más inestable. Sin grandes enemigos externos que equilibraran su poder, la República comenzaría a enfrentarse a conflictos nacidos dentro de sí misma. En la próxima entrega, veremos cómo la República, tras conquistar el Mediterráneo, comenzó a fracturarse desde dentro. Las reformas de los hermanos Graco, el crecimiento del poder de los generales y las luchas sociales transformarán Roma en un escenario de violencia política y guerras civiles. Por primera vez, el principal peligro para la República no vendrá de Cartago, Grecia o los pueblos vecinos, sino de sus propios ciudadanos y de las ambiciones surgidas dentro del sistema romano. Si quieres continuar este recorrido por la historia de Roma, acompáñanos en el próximo episodio. La etapa que comienza ahora cambiará para siempre el destino de la República. Gracias por acompañarnos. Te agradecemos que nos des un like y te suscribas a nuestro canal, Memoria del Tiempo, para ayudarnos a seguir creando contenidos como este. Hasta la próxima entrega.